Mi esposa se fue un mes con el nuevo y atractivo vecino. Solicité el divorcio, ella trató de arreglarlo, pero no soy un plato de segunda mesa. Supongo que escribo esto para sacármelo del sistema. Me llamo Mike, tengo 31 años y, hasta hace poco, sentía que tenía mi vida bajo control. Siempre he sido un tipo sencillo, sin grandes sueños, sin dramas locos. Tenía una carrera normal como desarrollador de software, una casa decente en un vecindario tranquilo, y, hasta hace poco, creía tener un matrimonio sólido con una mujer a la que amaba de verdad. Laura y yo nos conocimos hace casi 8 años. Mirando hacia atrás, parece que fue hace toda una vida. Yo tenía 23 años, recién salido de la universidad, trabajando en mi primer empleo, y francamente, era ingenuo respecto a la vida. Ella tenía 22, trabajaba como asistente en una agencia de marketing mientras intentaba descifrar su propia trayectoria profesional, para que conste, nunca lo hizo y eventualmente se convirtió en ama de casa. Nos conocimos en la barbacoa de un amigo en común, una de esas reuniones casuales en el patio trasero donde todos usan platos de papel baratos y alguien siempre quema las hamburguesas. Ella se me acercó e hizo un comentario sarcástico sobre cómo parecía que yo estaba planeando mi escape. No recuerdo mi respuesta, pero ella se rió y terminamos hablando el resto de la noche. A partir de ahí, todo fue rápido, empezamos a salir y sentí que ella le daba algo de emoción a mi vida, por lo demás mundana y rutinaria. Laura era aventurera y espontánea, siempre planeando viajes de último minuto o llevándome a un nuevo restaurante del que había oído hablar. Mientras tanto, yo seguía siendo el que tenía los pies en la tierra, yo era quien calculaba el presupuesto, revisaba el clima y verificaba el tanque de gasolina antes de salir a la carretera. Parecía funcionar, nos equilibrábamos. Ella trajo emoción a mi vida y yo le ofrecí la estabilidad que ella decía que le faltaba en relaciones anteriores. Después de 3 años de noviazgo, decidimos casarnos. La boda fue íntima, solo con familiares y amigos cercanos. No veníamos de familias adineradas, así que no hubo un gran salón de baile ni un catering extravagante, pero eso no importaba. Después de la boda, comenzamos a establecer una vida juntos. Compramos una pequeña casa de 2 habitaciones en un suburbio tranquilo, no era la ubicación más elegante, pero tenía potencial. En su mayor parte, las cosas parecían estables. Cuando llegaba a casa del trabajo, Laura generalmente estaba en la cocina o en el sofá, navegando en su teléfono. Me contaba historias de su día, trabajaba en marketing en ese momento, así que siempre había algún drama con clientes o compañeros de trabajo, y yo escuchaba. Esa era nuestra dinámica, ella era la narradora y yo el oyente. No tuvimos hijos, pero fue una decisión conjunta. Laura no tenía prisa y yo tampoco. Ambos preferíamos esperar hasta estar más estables financieramente y preparados para el siguiente gran paso. Parecíamos estar de acuerdo en la mayoría de los temas. Mirando hacia atrás, me pregunto si me volví demasiado cómodo. Es fácil caer en un patrón, especialmente cuando la vida se siente estable. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba a casa, y repetía. Por supuesto, teníamos noches de citas, que generalmente consistían en cenar en uno de nuestros restaurantes favoritos o ver una película, pero creo que dejé de notar los pequeños detalles, como que Laura parecía prosperar con la atención. No era horrible. Al menos no al principio. Es el tipo de persona que puede iluminar una habitación y la gente se siente atraída instintivamente hacia ella. Supongo que comencé a dar por sentada su vitalidad y calidez, esperando que fueran una parte continua de nuestras vidas juntos. En ese momento no estaba preocupado. Asumí que éramos sólidos. Claro, teníamos desacuerdos de vez en cuando. ¿Qué matrimonio no los tiene? La mayoría de las veces se trataba de asuntos pequeños, como que yo olvidara sacar la basura, o que ella dejara sus zapatos esparcidos por toda la casa, nada significativo. Pero hay un problema con las relaciones, pueden parecer estar bien por fuera mientras ocurren grietas silenciosamente por debajo. Si no prestas atención, esas grietas pueden expandirse y hacer que toda la base se derrumbe. No lo vi venir, al menos no entonces. Pensé que estábamos construyendo algo robusto y duradero, pero a veces, la vida tiene una forma de demostrarte que estás equivocado. Jake, un nuevo personaje, entró en nuestras vidas. Jake se mudó a la casa de al lado cuando sus antiguos vecinos, una pareja de ancianos, se mudaron a Florida. Tenía aproximadamente 28 años en ese momento, lo que lo hacía más joven que la mayoría de los residentes del vecindario. Era entrenador personal, estaba en forma, seguro de sí mismo, y hay que admitirlo, un poco demasiado atractivo para su propio bien. Tenía el tipo de cuerpo que hacía que la gente mirara 2 veces, como si acabara de salir de una película de acción. Jake era fácil de notar desde el momento en que se mudó, no solo por su apariencia, sino porque siempre estaba afuera haciendo algo, lavando su auto, cortando el césped,
instalando una barra de dominadas en su patio. Siempre había una razón para que anduviera sin camisa. Rápidamente se convirtió en la comidilla del vecindario. Laura lo vio de inmediato. ¿Cómo no iba a hacerlo? Conocimos a Jake por primera vez cuando vino a presentarse mientras estábamos en el jardín un sábado por la mañana. Fue agradable, el tipo de persona que podía encantar a cualquiera. Laura inició una conversación con él casi de inmediato, preguntándole de dónde era, qué hacía para ganarse la vida y cómo le gustaba el vecindario. Recuerdo estar allí de pie, sonriendo y asintiendo, apenas capaz de decir algo mientras los dos charlaban como viejos amigos. En ese momento, no pensé mucho en ello. Laura era extrovertida, hablaba con todos. Sería igual de habladora con el cartero o con el chico de la ferretería. Nunca me pareció que hubiera nada inusual en su interés por Jake. Pero mirando hacia atrás, puedo ver las sutiles alteraciones que ocurrieron después de eso. Comenzó con charlas casuales. Laura siempre encontraba una razón para unirse a Jake afuera. Al principio eran tareas pequeñas como recoger el correo, regar las plantas y sacar la basura. Sin embargo, estos breves trabajos invariablemente llevaban a conversaciones de 10 o 15 minutos con Jake. Una vez llegué a casa del trabajo y los descubrí conversando en la entrada. Laura sostenía una cesta de ropa sucia que había estado llevando al garaje y Jake estaba recostado casualmente contra su auto, riéndose de algo que ella dijo. Cuando me acerqué, ambos se voltearon hacia mí y Laura fingió que no era gran cosa. Jake solo me estaba contando sobre su nuevo equipo de gimnasio, explicó casualmente. No se detuvo ahí. Unas semanas después, Laura decidió hornear galletas, cosa que no había hecho en meses. No pensé mucho en ello hasta que la noté cruzando el patio, con un plato de galletas en la mano. Solo siendo buena vecina, comentó cuando le pregunté al respecto. Me encogí de hombros. El comportamiento de Laura en este sentido no era único. Anteriormente había llevado brownies a otros vecinos. Pero luego estuvo la vez que compró un nuevo conjunto de ropa de entrenamiento, leggings ajustados y brillantes y un top a juego, que no era algo que ella usaría ordinariamente. Cuando le pregunté, dijo que estaba pensando en empezar a trotar de nuevo. Ya sabes, para volver a estar en forma, explicó. No lo cuestioné. Laura había pasado previamente por fases de fitness en las que se emocionaba por hacer ejercicio durante un mes o dos antes de perder el interés, pero esta vez, su sincronización fue ideal. Jake trotaba prácticamente todas las mañanas. Lo veía ahí afuera, con los audífonos puestos, dando vueltas a la calle. Laura determinó que su nuevo programa de trote comenzaría al mismo tiempo que Jake estaba afuera. Los noté hablando en la acera una mañana mientras me dirigía al trabajo. Laura estaba estirando y Jake le estaba mostrando una forma de evitar el dolor en las espinillas. No dije nada, solo un breve saludo y me fui. Pero algo en la escena se me quedó grabado. Alrededor de este tiempo, vi que los hábitos telefónicos de Laura también cambiaban. Ella siempre había estado pegada a su teléfono, leyendo en redes sociales y contactando a sus amigos, pero ahora parecía cautelosa. Cuando yo entraba a la habitación, ella bloqueaba rápidamente su pantalla o volteaba su teléfono, como si no quisiera que yo viera nada. Una noche la observé desplazándose por Instagram y, cuando miré, vi el nombre de Jake en la parte superior. Pasó rápidamente, pero vi lo suficiente para saber que estaba mirando su perfil. Cuando le pregunté al respecto, lo restó importancia. Solo estaba revisando sus publicaciones de fitness, me dijo. Tiene buenos consejos de entrenamiento. Quería creerle, así que lo dejé pasar, pero las pequeñas cosas seguían acumulándose. Otro día estaba trabajando en el garaje y escuché risas provenientes del patio trasero. Salí para ver a Laura y Jake parados cerca de la cerca, riéndose de algo. Laura sostenía un té helado y Jake agitaba las manos animadamente mientras contaba una historia. Laura me saludó como si nada inusual hubiera ocurrido. Jake solo me estaba contando sobre esta cosa graciosa que pasó en su gimnasio, explicó más tarde cuando pregunté al respecto. Estaba empezando a sentirse incómodo. No quiero sonar paranoico, pero sabes cuando algo anda mal. La conversación de Laura sobre Jake tenía una nueva energía. Mencionaba casualmente cosas que él había dicho o hecho, como Jake está pensando en conseguir un perro o Jake recomendó este gran batido de proteínas. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Luego estaban las miradas. ¿Saben a lo que me refiero? Cuando salíamos y Jake estaba cerca, notaba que Laura echaba pequeñas miradas en su dirección. Era sutil, pero una vez que lo notas, no puedes ignorarlo. En este momento todavía no había dicho nada. Una parte de mí se negaba a pensar que hubiera algo de qué preocuparse. Laura era alguien en quien confiaba. Habíamos estado juntos durante años y pensé que teníamos una buena relación, pero otra parte de mí, la que no podía ignorar el patrón, comenzó a cuestionar. Elegí quedarme callado por ahora, pero comencé a prestar más atención. Si algo estaba sucediendo, tenía que presenciarlo por mí mismo. Fue un sábado por la mañana,
y lo recuerdo vívidamente porque comenzó muy típico. Me levanté temprano, como siempre hago, me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina navegando por las noticias en mi teléfono. Laura todavía estaba en la cama, lo cual no era sorprendente, disfrutaba de sus mañanas lentas, particularmente los fines de semana. La casa estaba en silencio, con solo el zumbido de la máquina de café de fondo y, por un breve minuto, me sentí en paz. Es curioso cómo funciona eso. Crees que todo está bien porque no tienes idea de lo que va a pasar. Laura entró en la cocina alrededor de una hora más tarde. Estaba en pijama, con el cabello todo enredado por dormir, sosteniendo su teléfono en una mano y masajeándose los ojos con la otra. Se sentó frente a mí en la mesa, y pude notar que algo pasaba de inmediato. Exudaba energía nerviosa, tamborileando los dedos sobre la mesa y mirando su teléfono como si evitara el contacto visual. ¿Estás bien?, inquirí, dejando mi teléfono. Ella asintió apresuradamente antes de negar con la cabeza. En realidad, no respondió con un gran suspiro. Tenemos que hablar. Cualquiera que haya estado en una relación entiende que esas palabras rara vez significan algo bueno. Se me hizo un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. Está bien, murmuré, reclinándome en mi silla. ¿Qué está pasando? Laura hizo una pausa, su mirada recorriendo la habitación como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, me miró y dijo: no sé cómo decir esto, así que solo lo voy a decir. Creo que tengo sentimientos por Jake. Por un momento creí haberla escuchado mal. ¿Qué? Pregunté, inclinándome hacia adelante como si estar más cerca hiciera las palabras más claras. Se mordió el labio, pareciendo realmente incómoda. No fue mi intención que sucediera, dijo apresuradamente, como si quisiera evitar la respuesta. Simplemente sucedió. He estado pasando tiempo con Jake y siento esta conexión, y ahora estoy confundida. Confundida. Esa palabra me golpeó más que cualquier otra cosa. No solo expresó su culpa o admitió que había cometido un error, expresó su confusión, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. La miré fijamente, tratando de entender lo que estaba diciendo. Mis pensamientos se aceleraron. Mencionó que quería irse. Está pidiendo el divorcio. Estaba tratando de confesar y seguir adelante. No podía decirlo, y eso empeoraba las cosas. Entonces, ¿qué significa esto?, inquirí finalmente. Estás diciendo que has terminado con nosotros. Laura negó con la cabeza rápidamente. No, no necesariamente, respondió. Es solo que no sé lo que quiero en este momento. Te amo, Mike, lo hago. Pero no puedo dejar de pensar en él y necesito averiguar qué significan estos sentimientos. Sentí como si me hubieran arrancado el piso de abajo. Habíamos estado juntos durante años, habíamos establecido una vida juntos, y ahora ella decía que no estaba segura de querer estar conmigo. Era surrealista. Respiré hondo e intenté mantener la voz firme. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres tomarte un descanso? Ella vaciló y luego asintió. Más o menos, respondió. Necesito tiempo para resolver las cosas. Estaba pensando que tal vez podría tomarme un mes para pasar un tiempo con Jake y ver si hay algo real allí. Si no funciona, entonces podemos concentrarnos en nosotros. Pestañeé, asombrado por su audacia. ¿Hablas en serio?, pregunté sin siquiera formularlo como una pregunta. Laura asintió, su mirada suplicante. Sé que suena loco, pero no quiero tirar lo que tenemos sin estar segura, simplemente. No quiero vivir con arrepentimientos, ¿sabes? Arrepentimientos. La frase persistió en mi cabeza como una astilla. Estaba hablando de arrepentimientos como si ella fuera la que estaba poniendo todo en juego, como si mis sentimientos fueran secundarios a sus decisiones que cambian la vida. Me senté allí mirándola, una combinación de rabia e incredulidad hirviendo bajo la superficie. Una parte de mí quería gritarle por ser tan egoísta, pero otra parte de mí, tal vez el lado más tranquilo y calculador, eligió permanecer en silencio y dejarla cavar su propio agujero. Está bien, murmuré, recostándome en mi silla. Laura parpadeó, aparentemente tomada por sorpresa. Espera, ¿en serio? Seguro, respondí, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Si crees que eso es lo que necesitas, adelante. Su mirada parpadeó, como si no supiera si yo estaba siendo real o burlón. Solo creo que es la mejor manera de averiguar dónde está mi corazón, admitió con cautela. Seguro, respondí. Haz lo que tengas que hacer. Por dentro, yo ya había terminado. Cuando mencionó que quería pasar un mes con otro hombre, mi cerebro accionó un interruptor, pero no quería mostrar mis cartas todavía. Si ella estaba dispuesta a abandonar nuestro matrimonio por un sueño con un vecino, tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría. Laura soltó un suspiro de alivio, como si acabara de recibir permiso para lograr algo heroico. Gracias, respondió, cruzando la mesa para tocar mi mano. Sé que esto es mucho pedir,
pero realmente creo que es lo correcto para nosotros. Me levanté y agarré mi taza de café, apartando mi mano. Seguro, repetí, mi voz plana. Si eso es lo que necesitas, dijo ella. No dijo nada después de eso, simplemente se sentó allí, probablemente contemplando el hecho de que yo no estaba discutiendo ni peleando, pero por dentro, ya estaba planeando. Laura pasó los siguientes días empacando una maleta modesta, me informó que se quedaría con Jake y lo hizo sonar casual, como si fuera simplemente un arreglo temporal. No pareció darse cuenta de que yo no hacía preguntas ni expresaba ninguna resistencia. Cuando Laura se fue, la casa se sintió diferente. No vacía, sino más tranquila, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Me quedé en la sala después de que ella se fue, con su bolsa de lona colgada al hombro, y miré la puerta. Esperaba sentirme enojado o con el corazón roto, pero todo lo que sentí fue una paz peculiar, como si el peso de fingir que todo estaba bien finalmente se hubiera levantado. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé allí tratando de averiguar qué acababa de suceder. Mi esposa, con quien había estado durante años y con quien esperaba pasar mi vida, se había ido para resolver las cosas con el chico de al lado. Si no hubiera sido mi vida, habría asumido que era un drama loco de televisión. Los primeros días se sintieron extraños. Empecé a notar las pequeñas cosas que ella había dejado atrás, su taza favorita en el mostrador de la cocina, un par de zapatos cerca de la entrada y una manta tirada sobre el respaldo del sofá. Consideré reubicarlos, pero finalmente decidí dejarlos donde estaban, no porque la extrañara, sino porque no quería desperdiciar energía. Me volqué en el trabajo, asumiendo tareas adicionales para llenar mi horario. Me quedaba tarde en el trabajo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no quería regresar a una casa vacía. Cuando no estaba trabajando, iba al gimnasio con frecuencia. Nunca antes había sido un asiduo al gimnasio, pero había algo gratificante en esforzarme físicamente, como si pudiera sudar todo mi estrés. Los amigos comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Algunos de ellos preguntaron por qué Laura no estaba presente, y respondí vagamente. Se está quedando con una amiga por un tiempo, expliqué, intentando sonar casual. No estaba listo para sumergirme en la historia real todavía. Mi padre fue el único a quien le dije la verdad. Lo contacté unos días después de que Laura se fuera y lo primero que preguntó fue, ¿qué pasa? Él siempre ha sido capaz de leerme, incluso por teléfono. Cuando le informé lo que había sucedido, hubo un retraso prolongado en el otro extremo de la llamada. Luego agregó, bueno, hijo, odio decirlo, pero parece que estás mejor sin ella. Al principio no estaba seguro de qué responder. Anticipaba que estaría más furioso o haría más preguntas, pero luego dijo algo que se quedó conmigo. Si ella no sabe tu valor, ¿por qué deberías esperar a que ella lo averigüe? Tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de entender la decisión de Laura y averiguar dónde me equivoqué que no había considerado lo que yo merecía. No era solo un plan de respaldo en caso de que su aventura con Jake no funcionara. Esa noche me senté en la sala a oscuras, mirando la foto de la boda en la repisa. Parecíamos tan complacidos en esa imagen, tan seguros de nuestro futuro. Pero ahora simplemente se sentía como un recordatorio de todo lo que había salido mal. Al final de la semana, había tomado mi decisión. No iba a sentarme y esperar a que Laura tomara su gran decisión. Yo planeaba tomar la mía. Al día siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Sentarme en la oficina de ese abogado se sintió raro. Detallé el escenario intentando mantener una voz firme, aunque una parte de mí todavía no podía creer que fuera cierto. El abogado escuchó atentamente, asintiendo mientras yo hablaba, y cuando terminé, respondió, estás en todo tu derecho de solicitar el divorcio. Este tipo de situación cae bajo diferencias irreconciliables. Escuchar esas palabras hizo que las cosas hicieran clic en mi cabeza. Diferencias irreconciliables. En esto nos convertiríamos. Laura y yo ya no estábamos en la misma página, y tal vez nunca lo habíamos estado. El abogado me guió a través del proceso, describiendo lo que necesitaba hacer y lo que podía esperar. Para cuando salí de su oficina, tenía una extraña sensación de satisfacción, como si finalmente hubiera tomado el control de mi vida. De vuelta en casa, comencé a hacer pequeños esfuerzos para prepararme para lo inevitable. Transferí algo de dinero a una segunda cuenta en caso de que las cosas se pusieran feas más tarde. Caminé por la casa y comencé a dividir mentalmente lo que era mío y lo que era de ella. No toqué sus pertenencias todavía. Pensé que esperaría hasta que las cosas fueran oficiales, pero en mi cabeza ya estaba planeando cómo se vería la casa sin ella. Los días se convirtieron en semanas y me acostumbré a la quietud. No fue tan horrible como esperaba, de hecho, se sentía realmente tranquilo. No tenía que lidiar con la charla continua de Laura o los desacuerdos menores sobre asuntos triviales como a quién le tocaba lavar los platos. Mientras tanto, comencé a escuchar cosas a través de los rumores.
Un vecino informó haber visto a Laura y Jake en el parque luciendo muy acaramelados. Otra persona afirmó haberlos visto en un café en el centro. Asentí y sonreí como si nada me molestara, pero por dentro estaba lleno de rabia y lástima. Ira porque ella había tirado todo lo que poseíamos por una aventura con un chico que probablemente no se quedaría, lástima porque sabía que no le iría bien. Jake no me parecía el tipo para sentar cabeza, y Laura estaba a punto de descubrirlo por las malas. Para la tercera semana, había dejado de revisar mi teléfono en busca de los mensajes de texto de Laura. Asumí que si quería comunicarse, se acercaría, pero no estaba conteniendo la respiración. Había terminado de esperarla. Una noche, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja de fotos viejas de cuando Laura y yo nos conocimos. Por un breve periodo, sentí una punzada de tristeza al recordar lo felices que habíamos sido en ese entonces. Pero luego recordé todas las sutiles señales de alerta que había ignorado a lo largo de los años, todas las veces que había priorizado sus demandas sobre las mías sin siquiera reconocerlo. Cerré y moví la caja. No necesitaba esos recuerdos. Laura decidió hacer su reaparición espectacular hace casi exactamente un mes hoy. No había escuchado nada de ella durante su breve prueba con Jake. Los pocos mensajes de texto que envió fueron vagos en el mejor de los casos. Espero que estés bien, o hablaremos cuando regrese. Ni siquiera trató de mantenerme actualizado o fingir que estaba dividida por su decisión. Era como si ya me hubiera descartado como el plan B. Para este punto, había dejado de importarme. No estaba esperando junto a la puerta a que ella entrara en razón. No estaba caminando por la casa preguntándome qué estaban haciendo ella y Jake. Había solicitado el divorcio y mi abogado ya había comenzado a redactar el papeleo. En lo que a mí respectaba, el matrimonio había terminado, pero no se lo dije todavía. Cuando cruzó la puerta, nada parecía haber cambiado, al menos para ella. Tenía su bolso colgado al hombro, el cabello bien peinado y una expresión de confianza en su rostro, como si acabara de regresar de un viaje y esperara que yo le extendiera la alfombra roja. Hola, dijo, colocando su equipaje junto a la puerta. He vuelto. Yo estaba sentado en el sofá cambiando de canal y apenas levanté la vista. Bienvenida de nuevo, murmuré, mi tono permaneciendo neutral. Ella hizo una pausa, como si anticipara una mayor respuesta. Cuando no salté ni pregunté cómo le fue, se acercó y se posó en el brazo del sofá. Deberíamos hablar, dijo en voz baja y cuidadosa. Me volví para mirarla y puse el televisor en silencio. Está bien, respondí, cruzando los brazos. Habla. Laura sonrió, el tipo de sonrisa que usaba cuando intentaba mejorar las cosas. He pensado mucho, me dijo, y me he dado cuenta de algunas cosas sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que quiero. Simplemente asentí, esperando que continuara. Ella respiró hondo, como si estuviera lista para dar una declaración apasionada. Me importas, Mike. Realmente me importas. Y creo que podemos superar esto. Creo que podemos reconstruir lo que tenemos. Reconstruir. Lo dijo como si fuera tan simple como reparar un grifo que gotea. No dije nada, simplemente la miré, permitiéndole llenar el silencio. Estaba perpleja por mi silencio, pero persistió. Jake es un gran tipo, comentó, y tuve que morderme la lengua para no reírme de lo casualmente que lo mencionaba, pero me di cuenta de que no es lo que necesito. Es divertido, seguro, pero es inmaduro. No tiene la estabilidad que tú tienes, y creo que simplemente me dejé llevar por la emoción de todo. Ahí estaba, su gran revelación. Probó el juguete nuevo y brillante y decidió que le gustaba más el viejo. Ajá, respondí, mi voz fría. Laura parpadeó, como si esperara una respuesta más intensa. Sé que te he lastimado, murmuró, extendiendo la mano y tocando mi brazo, pero realmente creo que podemos superar esto. Hemos pasado por tanto juntos, Mike. Tenemos historia. Eso no es algo que simplemente tiras a la basura. La dejé continuar. La dejé descargar todas sus frases perfectamente practicadas sobre el amor, el perdón y comenzar de nuevo. Cuando terminó de hablar, me levanté y caminé hacia el mostrador de la cocina. Abrí un cajón, saqué los papeles de divorcio que mi abogado había enviado y los puse sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, inquirió, su sonrisa desvaneciéndose. Papeles de divorcio, expliqué simplemente. Su rostro palideció. ¿Estás bromeando?, exclamó, soltando una risa asustada. No respondí, apoyándome contra el mostrador con los brazos cruzados. No estoy bromeando. Por un momento se quedó mirando los papeles como si no pudiera creer lo que veía, luego me miró con los ojos muy abiertos. ¿Te estás divorciando de mí?, sí, dije, mi voz firme. No estoy interesado en ser tu segunda opción, Laura. Su rostro pasó de la conmoción a la ira en un instante. ¿Segunda opción?, exigió. Eso no es lo que es esto. Estaba confundida, Mike. Necesitaba tiempo para resolver las cosas. Y en el proceso decidiste probar las aguas con otro hombre, agregué con calma.
Te fuiste. Abandonaste nuestro matrimonio y ahora has vuelto porque no funcionó con él. ¿De verdad crees que simplemente voy a aceptarte de vuelta como si nada hubiera pasado? Laura abrió la boca para discutir antes de cerrarla de nuevo, su rostro enrojeciendo. No es así, respondió, su voz temblando. Estaba tratando de hacer lo correcto. No quería quedarme y resentirte. Pensé. Se calló, su mirada recorriendo la habitación. Pensaste que podías tener lo mejor de los dos mundos, dije por ella. Se puso de pie y cruzó los brazos. Estás cometiendo un error, Mike. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. No respondí firmemente. No podemos. Tú tomaste tu decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Parecía estar a punto de llorar, pero no dejé que eso me afectara. Ya había tomado mi decisión, el resto de la conversación fue una neblina. Ella trató de discutir y hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Habló sobre nuestra historia, nuestro hogar e incluso la posibilidad de formar una familia algún día, pero nada funcionó. Finalmente, salió furiosa de la casa. Me quedé allí por un tiempo, mirando el área vacía donde ella había estado, sin sentir nada, sin tristeza, sin arrepentimiento, sin dudas. Solo alivio. Más tarde esa noche, llamé a mi abogado para informarle que Laura había visto el papeleo. Él dijo, ¿cómo se lo tomó? No muy bien, comenté, sonriendo con satisfacción. ¿Quieres darle tiempo para procesarlo o deberíamos seguir adelante? Seguir adelante, instruí sin dudarlo. No fue fácil enfrentarse a Laura, pero en última instancia fue lo correcto. Ella me veía como un plan de respaldo en caso de que su aventura no funcionara, y si creía que yo aceptaría eso, obviamente no me conocía tan bien como imaginaba. Sabía que ella no se rendiría fácilmente. Laura no era del tipo que simplemente se alejaba de una confrontación, especialmente una en la que pensaba que estaba perdiendo. Apenas me había sentado cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella, esto no ha terminado. Miré el mensaje por un segundo antes de bloquear mi teléfono y tirarlo al sofá. Tenía razón, no había terminado. No todavía. Pero sucedería muy pronto. Los siguientes días fueron agitados, por decirlo menos. Laura llegó sin anunciarse la noche siguiente, golpeando la puerta como si intentara derribarla. «Mick, abre la puerta», exclamó. Abrí, manteniendo una actitud indiferente. «¿Qué quieres, Laura?» Pasó corriendo a mi lado e irrumpió en la sala como si todavía viviera allí. «Tenemos que hablar», declaró, caminando de un lado a otro. «No puedes simplemente solicitar el divorcio sin darme la oportunidad de arreglar las cosas». Me apoyé contra el marco de la puerta y crucé los brazos. «Tuviste tu oportunidad», respondí en voz baja. «Tomaste tu decisión cuando te fuiste». «Eso no es justo», respondió, alzando la voz. «No me fui para terminar nuestro matrimonio. Me fui para resolver las cosas, para asegurarme de que no estaba cometiendo un error al quedarme». No pude evitar reír secamente. «Y al hacer eso, demostraste que no valorabas lo que teníamos. No pones a prueba un matrimonio huyendo con otra persona, Laura, así no es como funciona». Ella hizo una pausa en su caminar y se volvió para mirarme, con los ojos ardiendo de frustración. Estaba confundida, comentó, con la voz temblorosa. No sabía lo que quería, pero ahora lo sé. Te quiero a ti, Mike. Quiero arreglar esto. Demasiado tarde, respondí, mi tono fuerte. No puedes volver ahora solo porque las cosas no funcionaron con Jake. Su rostro se contorsionó de rabia y me señaló con el dedo. Estás siendo mezquino, dijo. Estás tirando todo lo que construimos por un error. Negué con la cabeza, manteniendo la compostura. No fue solo un error, Laura. Fue una serie de elecciones. Elegiste coquetear con Jake, elegiste priorizar tus sentimientos por él sobre nuestro matrimonio, y luego elegiste irte. Esos no fueron accidentes, fueron decisiones. Abrió los labios para discutir, pero luego se detuvo, sus hombros cayendo. Por primera vez, parecía derrotada. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», inquirió en voz baja. Suspiré, sintiendo lástima por ella a pesar de todo lo que había hecho. «Ese ya no es mi problema», expliqué. «Tomaste tus decisiones, ahora tienes que vivir con ellas». Esperó otro minuto, pareciendo como si quisiera decir algo más, pero luego salió sin decir nada. Después de eso, los procedimientos de divorcio fueron rápidos. Laura intentó alargar las cosas al principio, tal vez esperando que yo cambiara de opinión. Incluso trató de hacerse la víctima frente a nuestros conocidos mutuos, acusándome de ser frío y cruel. Mi padre, por otro lado, estaba completamente de mi lado. Cuando le conté sobre el escenario, soltó un silbido bajo. «Tiene mucho descaro», comentó, «pero estoy orgulloso de ti, hijo». Mantenerse firme no es fácil, pero es lo correcto. Las tácticas dilatorias de Laura resultaron ineficaces. Mi abogado era agudo y la prueba de que ella se fue por Jake dejó las cosas bastante claras.
Intentó suplicar por manutención conyugal, alegando que había renunciado a su profesión por el matrimonio, pero el juez no se lo tragó. Finalmente, llegamos a un trato razonable. Ella recibió una suma modesta de dinero y algunos de los muebles que había elegido, pero yo me quedé con la casa y la mayoría de mis ahorros. No era ideal, pero era mejor de lo que había anticipado. La audiencia final fue agridulce. Sentarse en esa sala del tribunal, firmando los documentos que terminarían oficialmente nuestro matrimonio, se sintió extraño. Miré a Laura un par de veces, parecía exhausta, como si no hubiera dormido en días. Su abogado le entregó un bolígrafo y, por un breve minuto, asumí que no iba a firmar. Pero finalmente garabateó su nombre al final de la hoja, completando la transacción. Después de la audiencia, se me acercó en el pasillo. Mike habló suavemente, apenas por encima de un susurro: lamento todo. La miré fijamente, esperando reconocer a la persona de la que me había enamorado todos esos años atrás, pero todo lo que vi fue a alguien que solía conocer. Sé que lo sientes, respondí, pero lo siento no arregla esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano para abrazarme, pero me aparté. Cuídate, Laura, susurré, comenzando a alejarme. Ocasionalmente escuchaba fragmentos sobre Laura a través de los rumores. Jake obviamente pasó a otra persona poco después de que ella regresara a mí. Según un amigo común, ella vivía actualmente con un pariente y estaba descifrando sus próximos pasos. No sentí satisfacción al enterarme de sus problemas, pero tampoco sentí lástima por ella. Había tomado sus decisiones y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Un día me la encontré en el supermercado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y pude ver el remordimiento escrito en todo su rostro. Me dio un pequeño saludo vacilante, pero simplemente asentí y pasé de largo. No había nada más que decir. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé las situaciones. Laura creía que podía tener lo mejor de los dos mundos, podía ir a perseguir sus sentimientos por otra persona y luego regresar a mí si no funcionaba, pero la vida no opera de esa manera. He aprendido mucho sobre mí mismo a lo largo de este proceso. Ahora me doy cuenta de que merezco a alguien que me valore y no me considere un último recurso, y si ese individuo está ahí afuera, fantástico. Si no, también está bien. Por el momento, mi objetivo principal es reconstruir mi vida bajo mis propios términos. La prueba de Laura con Jake puede haber sido su forma de ganar claridad, pero fue la llamada de atención que yo no sabía que necesitaba. Gracias por ver el video. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campanita de notificaciones para mantenerse actualizados con más historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.